Buenos días nuevamente. Les damos la bienvenida a esta segunda conferencia. Para quienes no me conocen, mi nombre es Xiomara Zapón. Soy gerente de conocimiento del Instituto del Cemento y del Concreto de Guatemala y también vicepresidenta del capítulo ACI Guatemala. Nuevamente, para quienes nos acompañan por primera vez, les quiero comentar un poquito sobre esta iniciativa que nació en el año 2025. Inicialmente estaba dirigida especialmente a los miembros de los capítulos estudiantiles del ACI. Sin embargo, conforme la serie avanzó el año pasado, pudimos notar que se unían pues tanto profesionales como estudiantes de distintos países, no solo de Latinoamérica. Eh, Al finalizar la serie el año pasado tuvimos alrededor de 1.600 participantes, lo cual para nosotros pues es muy gratificante. Este año la serie también incluye 6 conferencias, muy similar al formato del año pasado. Em, y durante estas 6 conferencias en el año tendremos la participación también de expertos nacionales e internacionales, con el objetivo de ampliar nuestros conocimientos sobre la construcción con concreto, y especialmente este año quisimos reforzar los conceptos sobre sostenibilidad y resiliencia en la construcción. Queremos darle una cordial bienvenida a los participantes que se unen el día de hoy y que pues ya están ingresando al salón desde El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, Ecuador, Brasil, Argentina, México, Estados Unidos, Puerto Rico, España y por supuesto los participantes locales de acá de Guatemala. Les recordamos que para quienes cumplan con el 80% de asistencia a esta serie, lo cual serían 5 de 6 conferencias, podrán optar a una constancia de participación al finalizar la serie. Como lo he comentado anteriormente, esta es una iniciativa del Instituto del Cemento y del Concreto de Guatemala, el capítulo ACI Guatemala, y este año con el apoyo de la empresa SICA. Eh, um, eh, y por eso pues queremos darle un espacio especial a SICA y les invitamos a escuchar un breve mensaje sobre sus productos y servicios. Adelante, por favor. Aunque a veces no estemos a la vista, siempre estamos ahí. Los resultados que logran nuestros productos son muy claros de ver, porque en SICA vamos más allá de lo esperado. Somos una empresa global y desde hace más de un siglo estamos construyendo confianza. Vamos más allá de lo esperado, porque lo que nos hace exitosos es el coraje por la innovación. Nuevamente, muchas gracias al patrocinio y al apoyo de SICA en esta serie. Y como les comentaba, hoy tendremos la segunda conferencia del año y nos acompaña el ingeniero Gabriel Casasola. El ingeniero Gabriel Casasola realizará la presentación sobre durabilidad, innovación y sostenibilidad, el concreto de nuestra región. Gabriel es ingeniero civil de la Universidad Mariano Galvez, cuenta con un máster en ingeniería estructural de la misma universidad y un máster en administración y mercadeo estratégico de la Universidad Galileo de Guatemala. También es presidente del Comité Técnico de Normalización de Concreto para Guatemala y presidente de la Asociación de Control de Calidad, Patología y Rehabilitación de la Construcción, Alcompat Guatemala. Es miembro activo de la Asociación Guatemalteca de Ingeniería Estructural y Sísmica, AGIES. El ingeniero Casasola también cuenta
con más de 20 años de experiencia en la industria de la construcción y de esos 20 años de experiencia en la industria, pues aproximadamente 18 años de su experiencia están asociados con la tecnología del concreto premezclado. En la academia también es catedrático para maestrías en ingeniería estructural e ingeniería de la construcción. Así que es un gusto tener hoy al ingeniero Casasola en este espacio. Y antes de dejarlo con ustedes, solamente quiero recordarles que durante la conferencia vamos a tener la herramienta de preguntas y respuestas disponible durante la sesión para quienes deseen realizar alguna consulta al ingeniero. Las vamos a dejar todas para el final de esta presentación y pues si el tiempo nos lo permite, vamos a responder la mayoría de ellas y en caso de que no logremos responderlas, eh, lo haremos posteriormente con el apoyo del ingeniero Casasola. Así que sin más, bienvenido Gabriel. Nuevamente muchas gracias por aceptar la invitación y por acompañarnos en este espacio. El tiempo es suyo. Bueno, muchas gracias. Buenos días a todos. Realmente es un gusto estar el día de hoy aquí con ustedes y poder compartir un poquito más del concreto. Me agradezco ahí al Instituto de Cemento del Concreto de Guatemala, al ACI Nacional e Internacional, y también especial agradecimiento a los capítulos estudiantiles de ACI que estuvieron muy activos también promoviendo y compartiendo esta conferencia. Voy a proyectar mi pantalla. Ya estamos viendo su pantalla. Únicamente Muy sería bien, en la presentación. Muy bien, adelante, ingeniero. Gracias. listo. Bueno. Gracias. Realmente hoy tenemos un tema muy interesante, ¿verdad? Asociado específicamente a la durabilidad, la innovación y la sostenibilidad del concreto y un enfoque principal para nuestra región. ¿Verdad? Al final lo comentó Xiomara, hay varios países o participantes de varios países que se están uniendo a estas charlas y lo quisimos pues darle este enfoque a las facilidades y a las bondades que tiene nuestra región de Latinoamérica, principalmente con adiciones que pueden ayudar al concreto para poder tener mejor desempeño a nivel de vida útil. A manera de introducción, pues sí, me gustaría hacer esta esta referencia, ¿verdad? Y es que el ACI 201 pues nos da un concepto claro de qué es la durabilidad, ¿verdad? Y partiendo de este concepto pues ya tenemos claridad de qué es lo que queremos lograr. Y la durabilidad no es más que la capacidad para resistir a la acción del tiempo, el clima, ataques químicos, abrasión o cualquier otro deterioro, y que las estructuras tienen la capacidad de poder mantener su forma original, su calidad y su servicio, ¿verdad? Aun cuando se ponga alguna de estas complicaciones que principalmente vienen del medio ambiente. Entonces, ¿qué logramos cuando algo es duradero, cuando algo sobrepasa las expectativas de lo tradicional? Pues esto es lo que realmente aplica para la clave de la sostenibilidad, ¿verdad? Y les voy a ir dando algunos ejemplos sencillos para poderlo comprender, pero es como el tema de qué vehículo voy a comprar, ¿verdad? Puedo comprar uno que sea económico y que seguramente me puede dar varios fallos cuando estoy utilizando el vehículo, tengo que llevarlo más veces al mantenimiento o al taller, a comprar un mejor vehículo que me va a dar menos gastos, que la inversión inicial puede ser un poco más costosa, pero me va a dar menos problemas, menos paros, menos atrasos, ¿verdad? Y tengo un ejemplo pues bastante sencillo para poderlo comprender mejor. ¿Por qué es importante la sostenibilidad? Bueno, si yo quiero hidratarme, pues puedo comprar una botellita de agua pura que puede costar alrededor de $1, pero también podría comprar yo un vaso que no es desechable y que puedo servirme el agua en este vaso, pero un vaso de este tipo me podría costar $50. Entonces, el primer pensamiento es, bueno, prefiero comprar una botellita de $1 a comprar el vaso de 50. ¿Cuáles son las condiciones o las recomendaciones a nivel de bienestar? Pues que debemos tomar 8 vasos de agua al día, por lo que en un mes estaríamos consumiendo 240 botellitas de agua. Mientras que si yo mantengo mi vaso y lo relleno con agua pura, pues voy a
mantener la misma inversión inicial y de aquí lo que dure un vaso de buena calidad. Entonces, hacer bien las cosas desde la primera vez o tomar una buena decisión desde la primera vez, aunque parezca costosa, es la clave de la sostenibilidad. Pero ya pensando y entrando directamente a nuestro mundo del concreto, ¿qué es un concreto sostenible? ¿Verdad? Principalmente estos tres puntos me parecieron a mí interesantísimos y un concreto sostenible es capaz de resistir los ataques del medio ambiente, ¿verdad? Un mayor tiempo de vida útil para la estructura. Es aquel concreto que no requerirá reparaciones o rehabilitaciones inmediatas o costosas. Realmente va a requerir su mantenimiento, pero no algo que impacte directamente en el bolsillo que haya que reparar. Y también es aquel que no deberá ser reemplazado incluso a largo plazo. Las estructuras pues son muy nobles, realmente este material es muy bueno y realmente tenemos la capacidad o la oportunidad de utilizarlo correctamente y que en el tiempo todavía podemos cambiarle su uso, ¿verdad? Hoy no traje la alusión a las antiguas estructuras, pero por ejemplo el Coliseo Romano funcionó y se utilizó para lo que se debía en su momento, pero hoy sigue siendo utilizable, ¿verdad? Hoy es un tema turístico, un tema de entretenimiento, pero es una estructura que se le sigue sacando provecho a pesar del tiempo. Y esto es una pregunta crítica, ¿verdad? Y es para cuánto tiempo diseñamos, ¿verdad? Una estructura temporal, pues sabemos que se va a retirar en algún momento, pero cuando empezamos a hablar de estructuras marítimas, de una edificación, una vivienda, una oficina, edificaciones en general, pues uno podría ponerle un tiempo, ¿verdad? 50 años. Yo creo esta estructura para 20 años, para 100 años. Pero realmente nadie construye algo pensando, bueno, esa estructura la estoy construyendo actualmente y en el 2076 la voy a demoler porque no va a servir. Ya normalmente tratamos de hacer las cosas bien para que perduren en el tiempo. Y si es una vivienda, pues es la herencia de nuestras generaciones futuras, ¿verdad? Y nadie espera que esa vivienda vaya a tener que ser demolida o reemplazada en algún punto. Entonces, la clave está en hacer bien las cosas para que perduren más de lo que quisiéramos que una estructura dure. Y en esta charla vamos a ir viendo varios temas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hay muchos factores que afectan o que tienen implicación directa en la durabilidad de las estructuras. En este caso, pues lo natural o lo convencional, digamos, desde que diseñamos una estructura, pues eso lo vimos ahí en un diseño de estructuras de concreto uno para tanto ingeniería y arquitectura. Y es que tenemos las famosas cargas, ¿verdad? Las cargas vivas o las cargas muertas o las cargas estáticas y dinámicas, que son la base, digamos, para iniciar el cálculo. Pero ya en zonas como Guatemala, o si hubiera un tema de viento o empuje del suelo, pues ya empezamos a sumar las cargas horizontales que nos van a generar ese movimiento que no es tradicional para una estructura cuando está en una posición estática. Y también tenemos, en este punto que ya entramos a durabilidad, tenemos que sí o sí considerar las condiciones de exposición, ¿verdad? Ya no es suficiente solo evaluar estos temas, sino ya empezar a ver el tema de la exposición, si es un ambiente marino, si hay un tema donde va a haber demasiado CO2, una base de un equipo que está en constante contacto con materiales de combustión o con gases, si es una estructura o un piso industrial que se va a utilizar para almacenar fertilizantes o frutas o cualquier material que pueda afectar, o una pollera o una crianza de cerdos. Digamos, hay muchas condiciones externas que empiezan a afectar al concreto como tal y es algo que debemos considerar. Y este párrafo que ustedes ven acá es muy importante, porque muchas estructuras se deterioran no por errores en el diseño, ¿verdad? Porque si se consideró esto que está acá, ¿verdad? La estructura debería y debe funcionar correctamente. Pero cuando no consideramos esas recomendaciones especiales para garantizar la durabilidad, empezamos a tener fallos que realmente no tienen que ver con el diseño estructural, sino con cómo no protegimos la estructura desde el inicio de la concepción de ese concreto. Y aparte, algunas estrellas de internet, pero al final también hay cosas ajenas al diseño que empiezan a afectar, ¿verdad? Estoy seguro que el ingeniero estructural que diseñó este edificio y que diseñó estos balcones no pensó que iban a transformar este balcón en una piscina y que le iban a llenar de agua, ¿verdad? Entonces, muchos de los factores de seguridad del diseño estructural en ACI
pues están relacionados a pensar que la estructura va a estar sometida a cargas mayores de las que realmente va a tener y empieza a penalizar los materiales. Es decir, que un concreto de 4000 PSI le voy a agregar un factor de 0.85, ¿verdad? O sea, voy a suponer que ese concreto no es tan resistente como el que estoy comprando. Igual con el acero, 0.9 del FI. Entonces, el ACI tiene esos factores de seguridad que debemos cumplir, ¿verdad? No pensando que como, es que las cargas están mayoradas o los materiales están penalizados, entonces me voy a ir eh, o me voy a confiar de ellos, sino que es parte de ese diseño para garantizar muchas cosas. Pero nos empezamos a topar con estos diseños, con estos balcones, ¿verdad? Con maceteros, y que pueden terminar en un tema de colapso. Esto pensando en sobrecargas, ¿verdad? Pero también hay que pensar en el deterioro y las condiciones de exposición, ¿verdad? Seguramente estas estructuras cuando se hicieron y eran nuevas, pues eran una maravilla, ¿verdad? El concreto recién construido y recién terminado se ve muy bien, ¿verdad? Pero lastimosamente esas condiciones externas que afectan al concreto empiezan a deteriorar el concreto desde el interior. Si el concreto no está preparado para resistir ese daño o protegerse de que no ingresen estos agentes nocivos, el concreto se empieza a deteriorar desde el interior, ¿verdad? Entonces ya es muy difícil poder frenar un ataque de carbonatación, por ejemplo, un ataque de corrosión del acero, si desde el inicio no pensamos correctamente en cómo proteger ese concreto. Entonces, hay varios temas que empiezan a afectar y que todo esto que estamos viendo como parte de la introducción son factores que alteran la vida útil de las estructuras. Pero parte de esta charla es qué podemos hacer, ¿verdad? Sabemos que esto existe, algunos temas son más claros que otros, pero esto va a suceder porque va a suceder. Y muchas veces está asociado al tiempo de exposición, a la cantidad de humedad, por ejemplo, que puede existir, o la cantidad de CO2 que puede existir, pero es cuestión de tiempo que las estructuras empiecen a fallar o que se empiecen a dañar. Entonces, ¿por qué nos sirve entender esto? Primero, porque queremos incrementar la vida útil. Si ustedes lo ponen a la perspectiva personal, yo tengo plata y quiero invertirla y quiero una casa, quiero construir una casa que dure, ¿verdad? No quiero una casa que me vaya a durar 5 años, sino quiero una vivienda y quiero hacerla bien para que perdure en el tiempo. Evitar reparaciones. Las reparaciones y las fallas nunca están contempladas en un proyecto, ¿verdad? Si algo falla, algo se agrieta, algo se daña, esto empieza a mermar para aquellos que son inversionistas en la construcción, eso empieza a mermar la utilidad, porque nadie presupuesta una cantidad de reparaciones o que mi estructura va a fallar en algún punto. Entonces, esto empieza a generar otro tipo de complicaciones. Obviamente, una estructura bien diseñada, sin fallas, sin problemas, pues va a dar mayor seguridad en general a las personas que la ocupan y también genera confianza en la construcción, ¿verdad? Una estructura bien hecha, pues va a perdurar en el tiempo y va a dar la facilidad. Por ejemplo, un puerto en zonas marítimas. No es que, bueno, voy a hacer un puerto y luego lo demuelo y hago otro, ¿verdad? También da seguridad al mercado de importaciones y exportaciones. O sea, la durabilidad va más allá de algo muy local o propio y obviamente reduce la incidencia de nuevas estructuras. Si yo la hago bien, no tendré que volver a hacer una más en un futuro. Entonces, aquí que estamos todos unidos gracias a la CI, pues es cuidar la reputación de nuestro producto, cuidar la reputación del concreto. Cuando alguien no hace bien las cosas, ya sea de diseño, construcción, ejecución, lo que sea, pues lo que se ve es una estructura de concreto dañada, ¿verdad? Entonces empieza a pensar algún usuario final, el concreto no es tan bueno, mejor me voy por otra opción, ¿verdad? Nos pasa a nivel de carreteras, ¿verdad? Una carretera que fue mal construida, mal diseñada y empieza a fallar, pues empiezan a pensar las personas, pues es mejor una carretera de asfalto. Y realmente no, la carretera de concreto bien hecha es 1000 veces mejor. Entonces hay que ir tomando esas consideraciones pensando que estamos en este mundo del concreto. Acá ya les voy a empezar a dar unos tips que todo está asociado a la CI, y es que la CI tiene una guía muy práctica, ¿verdad? Muchas veces es una guía, otras veces es un reglamento, pues una norma,
que nos obliga, ¿verdad? Si queremos hacer las cosas bien, nos obliga a que cumplamos con ello y empieza a tocar estos temas, ¿verdad? Hay aspectos internos, por ejemplo, una reactividad entre el cemento y los agregados, un ataque de sulfatos, factores externos, ¿verdad? Sulfatos del ambiente, cloro del ambiente, el CO2, agua, oxígeno que genera corrosión. Entonces ya hay un parámetro muy sencillo que podemos tener claro y poder trabajar con él. Lo sabemos, ¿verdad? No estamos solos. El ACI pues, nos da todos esos reglamentos y normativas. La STM nos brinda los procedimientos estándar para hacer bien las cosas. Y, por ejemplo, aquí en Guatemala tenemos la COGUANOR, que son las normas técnicas guatemaltecas. Y seguramente en cada país, en Chile, en Argentina, en Costa Rica, en varios países tiene su propia normativa tropicalizada, donde la base fundamental pues termina siendo ASTI. Entonces no estamos solos, hay con qué guiar. ¿Qué tenemos claro? Pues los tipos de ataques, ¿verdad? Ya están categorizados de esta manera. Hay ataques electroquímicos, químicos, físicos, ¿verdad? Los cloruros, los sulfatos, hielo de hielo, la permeabilidad, tema de temperatura. Y el ACI ya lo categorizó, ya lo clasificó. Y también nos da las recomendaciones de cómo lidiar cuando sabemos que vamos a estar expuestos a estos ataques. Y aquí les voy a dar unos ejemplos muy sencillos, ¿verdad? El tema de cloruros, pues el ACI nos brinda, digamos, tres niveles de exposición, ¿verdad? Por ejemplo, aquí lo que buscamos es la protección del acero bajo el ataque de cloruros. El C0 es cuando no hay ningún tipo de humedad que afecte al concreto. Eh, el C1 cuando ya existe alguna fuente externa de cloruros y el severo cuando definitivamente hay una fuente masiva de cloruros que va a afectar a la estructura. Y así como nos da la clase de exposición, según la clase nos da las opciones de qué hacer para mitigar o reducir el impacto negativo de esto. Entonces, si ven, el C0, pues obviamente que no hay ninguna afección. En el C1 ya nos indica alguna relación agua-cemento máxima, ninguna, pero la resistencia mínima del concreto debe ser de 17.5 megapascales, ¿verdad? Que termina siendo como un concreto de más o menos 2500 PSI para arriba. O sea, menos de eso no puedo utilizar. Eh, También hay condiciones para el concreto digamos, depende de las condiciones o la cantidad de cloruro soluble. ¿Verdad? Eso no sale de la nada, sino que uno tiene que investigar, bueno, qué nivel o qué cantidad de contenido de ion cloruro existe en los fluidos que van a tener contacto con el concreto para tomar yo la decisión. ¿Verdad? Tampoco es que yo estime, este es un C1 o un C2. No, aquí están los rangos, ¿verdad? Si es punto .3, ya es C1, si es punto .15, es C2. ¿Verdad? Similar con sulfatos, ¿verdad? Aquí en tema de sulfatos, pues va de S0 al S3. Nuevamente hay que hacer un estudio, un análisis de la cantidad de sulfatos solubles o la cantidad de sulfatos disueltos. Y aquí están los rangos para determinar en qué categoría o clase de exposición estoy. Y con base a eso ya empiezan las recomendaciones. Si yo estoy en un punto S2, ¿verdad? Aquí vemos que el agua del mar normalmente se clasifica S1. Por ejemplo, el S1, una relación máxima agua cementante de 0.5, esto ya me empieza a ayudar. Un concreto de 4000 PSI o de 28 megapascales es lo mínimo que voy a deber usar. Entonces aquí no podemos llegar, bueno, sí, está aquí, pero es que mi estructura no requiere más de 3000 PSI. Sí, pero si usted quiere que la estructura dure, tiene que usar un concreto de 4000 PSI o 28 megapascales con una resolución mínima de 0.5, ¿verdad? Y incluso hay un tema de qué cementos debo utilizar. Un cemento tipo 2, un cemento que sea moderado, resistente a los sulfatos, por ejemplo. Y la ventaja en países de Latinoamérica o en esta región es que, por ejemplo, los cementos adicionados con puzolanas tienen propiedades muy ad hoc para resistir estos ataques. Por ejemplo, no, aquí en Guatemala no es necesario utilizar un cemento tipo 5 precisamente, sino que los cementos que tienen adiciones como el UGC o el cemento CFB ya tienen esas propiedades de inhibir los efectos de los sulfatos, pero cumpliendo siempre el tema de resistencia mínima y relación agua-cemento mínimo, ¿verdad? Entonces ya son bondades. Congelamiento de hielo. El congelamiento de hielo pues no es normal en muchos países, pero en varios sí, ¿verdad? Donde sí hay hielo.
y empieza a clasificar, ¿verdad? El F1 es donde está expuesto a ciclos ocasionales, el F2, donde hay contacto continuo con la humedad, es decir, que si hay humedad va a haber congelamiento y viene un punto verde de hielo, y el muy severo cuando ya también hay contacto con químicos o descongelantes, ¿verdad? Entonces ya son condiciones críticas, ¿verdad? Y el ACI, si ven, es muy estándar, ¿verdad? O sea, las recomendaciones es relación agua-cemento, resistencia mínima o máxima, y algunas condiciones adicionales, en este caso, pues contenido de aire, que ayuda para mitigar esos cambios de volumen del concreto, ¿verdad? Cuando se congela, se expande, cuando hay deshielo, se contrae y esos cambios de volumen pueden afectar. Entonces, en este caso puntual, el aire tiene un efecto positivo. Pero si ven, es tan crítico, ¿verdad? Tan crítico que con un poco de congelamiento de hielo que exista, por ejemplo, son casi las mismas condiciones para el F1 al F3, una versión a cemento mucho más baja que las anteriores y una resistencia mínima de por lo menos 4.500 PSI o 31.5 megapascales. Entonces, regresando un poco, es muy sencillo, ¿verdad? O sea, al final, si nosotros tenemos claro a qué vamos a estar expuestos, tenemos las recomendaciones mínimas para poderlo cumplir, ¿verdad? Ahí está la clave del éxito. Incluso, perdón, me pasé el tema de la permeabilidad. Aquí es simple, ¿verdad? ¿Requiere o no requiere baja permeabilidad? ¿El P0 o el P1? Cuando requiere baja permeabilidad, pues asumiré un 0.5 de relación a cemento y un concreto de 28 megapascales o de 4.000 PS. No hay requisitos adicionales. Entonces, espero no aturdirlos un poco, pero también el tiempo no tenemos tanto tiempo para ir a más detalle, pero en resumen, ¿qué debemos atender? Pues estos 4 puntos. Primero, la relación agua-cemento, ¿verdad? Entre más baja, existen menos poros y menos ingreso de humedad. Ese es de los principales conceptos de por qué reducir la relación agua-cemento. Porque una relación agua-cemento baja, tengo menos agua, tengo más cemento y eso ayuda a que el concreto en general tenga menos poros. La otra, la resistencia mínima, garantiza el desempeño, ¿verdad? Y está alineado a la relación agua-cemento. O sea, no puede existir un concreto, relación agua-cemento de 0.45 y que su resistencia sea de 3.000 PSI, ¿verdad? Normalmente uno va aunado al otro, ¿verdad? Entonces tenemos que cumplir. Y en la resistencia mínima, pues nos da también la capacidad estructural para asistir a esfuerzos de compresión, etcétera, etcétera. A nivel de cemento, pues tenemos diferentes tipos de cemento, ¿verdad? Pero aquí depende el desempeño, ¿verdad? No es digamos, si tenemos un cemento bondadoso como los cementos adicionados, pues generalmente nos pueden servir para muchos temas o muchas soluciones. De lo contrario, pues hay que buscar el cemento adecuado que cumpla, ¿verdad? Para este tipo. Hay muchos cementos que vienen de importación a nuestros países que son cementos más puros, ¿verdad? Entonces probablemente no tienen adiciones y tendrían un comportamiento químico de desempeño diferente. Sí, de resistencia muy buena, pero para una condición de exposición específica podría no ser el adecuado. Y esto es clave. En concreto, pues muchas de sus funciones se basa en proteger el acero, ¿verdad? Es ese protector de que al acero no le pase nada. ¿Por qué? Porque la mayoría de fallas de sulfatos o de cloruros inicia por la corrosión, ¿verdad? ¿Por qué? Porque entra a través del concreto, llega al acero y empieza un proceso de oxidación del mismo que genera expansión de las varillas y por eso empieza a generar el agrietamiento y eh, digamos que el deterioro total de una estructura. Entonces tenemos que evitar el daño. Esto a nivel de concepto, ¿verdad? Entender la estructura, pero tenemos que profundizar en el proyecto, ¿verdad? No todos los proyectos son iguales. Debemos definir el concreto adecuado para esta estructura, el elemento, las condiciones, el método de colocación y con eso ir adaptando el concreto adecuado. Hay una conversación obligatoria con el diseñador y el usuario final, ¿verdad? Muchas veces, como no todos están inmersos de lleno en este mundo del concreto, entonces hay que dar esos insights o esas luces, digamos, a los diseñadores de qué debería considerar para lograr mayor durabilidad y replantear probablemente algún tipo de diseño o el tipo de concreto para lograr una mejor solución.
y comprender las metas de avance del constructor, ¿verdad? A veces muchos proyectos van a la carrera, van atrasados, quieren terminar antes, y eso puede hacer tomar decisiones erróneas, digamos, con respecto a temas de durabilidad. ¿Qué evaluamos? ¿Verdad? Un tipo de proyecto, esto es importante, más allá de que sea algo constructivo, el concreto se va a colocar de forma directa, va a ser bombeado, va a ser cuchumbo, le decimos aquí en Guatemala, pero dicen batea, bacha, tiene otros nombres, cubilote en otros países, pero es muy importante, ¿verdad? Que el concreto, con todo lo que hablamos antes a nivel de diseño, pero también cumpla a nivel de colocación. ¿Qué método de nivelación se va a utilizar? ¿Verdad? Incluso qué equipo, ¿verdad? Este equipo es mucho más robusto que este, o incluso que colocarlo manual. Pues todas esas cosas debemos considerarla para la mejor solución. ¿Qué tipo de acabado? ¿Va a ser alisado? ¿Va a ser un rayado? ¿Se le va a aplicar algún endurecedor mineral en la superficie? ¿Hay consideraciones de fraguado que hay que tener en cuenta o no? Entonces, todo esto hay que llevarlo a la mesa. Muchas veces la fibra ayuda al concreto, entonces hay que entender si en obra se le va a aplicar o no algo extra, fibras, colorantes, microsílices. Digamos que todas estas adiciones pueden o no, pero la mayoría de veces sí, alterar la trabajabilidad del concreto. Entonces, no, todo esto hay que considerarlo y plantearlo desde esa reunión que les decía con los diseñadores y constructores. Esto es algo que me gusta mucho. Miren este edificio, muy bonito, muy buena fachada, pero aunque un proyecto esté uno a la par de otro, ¿verdad? Porque nos ha pasado aquí en Guatemala, estamos construyendo dos edificios uno a la par del otro, y todos los proyectos son diferentes, tienen condiciones distintas de proceso, de avance, de tantas cosas, ¿verdad? Incluso aquí si nos vamos al interior del edificio, lo podemos ver así, pero internamente este era un concreto de muros de concreto construido con formaletas, y este es con la estructura tradicional de vigas, columnas, losas. Entonces, el concreto que se utiliza para este proyecto es muy diferente al que se utiliza para este, ¿verdad? Y el avance y el sistema cognitivo es totalmente distinto. Entonces, siempre tenemos que aterrizar las condiciones de cada proyecto. Bueno, ya vimos lo de arriba, ¿verdad? Entonces, ¿qué soluciones puedo dar desde el diseño de Néstor? ¿Verdad? Al final, el concreto, que es la base para la durabilidad, ¿qué debo hacer? Primero, tenemos nuevamente la guía 211 para el diseño de concreto, pero debemos entender qué características y especificaciones tiene el concreto. Propiedades de estado fresco, endurecido, mecánico, condiciones de diseño, y luego pasar a la proporción, ¿verdad? ¿Qué trabajabilidad es aceptable? ¿Qué resistencia necesito? Temas económicos, pero ya entró un proporcionamiento de la mezcla adecuada. Para ello, pues hay cada cliente, si es un proyecto delicado, les va a mandar unas especificaciones, va a pasar a un nivel de soporte y diseño de mezclas. Luego, si existe el producto, pues ya se le puede recomendar. Miren, ya tenemos el producto ideal, utiliza. Y se va a programación y despacho. Pero si no existe, es una condición diferente, pues se genera un nuevo desarrollo. De ese nuevo desarrollo se evalúa a nivel de laboratorio, se hacen varias iteraciones hasta tenerlo ya aterrizado, se realiza una prueba industrial y finalmente con los resultados positivos se va a programación y despacho. Entonces, de la familia de concretos que existen, hay que tener si ya está la solución o si hay que generarla. Y a nivel de desempeño, pues hay muchas formas de evaluar. Digamos, todo aquello que vimos se puede evaluar. Hay muchas normas STM que nos ayudan. Por ejemplo, puedo medir el potencial de corrosión. Yo puedo hacer estudios de laboratorio y someterlos a distintas condiciones de corrosión y entender cuál es el impacto, ¿verdad? Si hay zona de corrosión, hay una zona de incertidumbre, una zona de no corrosión. Pero todo eso yo lo puedo probar y lo puedo comprobar para validar también si un inhibidor de corrosión funciona, si un concreto fue muy poroso o no, o en este caso, evaluar estructuras antiguas. Pero digamos que hay métodos para entender, y esto es un fenómeno que pasa, pues no es algo que será que sí o será que no, es una realidad. A nivel de carbonatación, se pueden hacer bastantes pruebas para entender qué tanto ha penetrado la carbonatación en el tiempo en alguna estructura. Aquí un ejemplo de 12 años, 40 años, 57 años.
La carbonatación ingresó en un concreto de 12 años, 4 milímetros, a 40 años 28, a 56 años 35 milímetros. Entonces es algo que, como les decía, con el tiempo va ingresando a las estructuras. Por ejemplo, con 28 milímetros o con 35 es seguramente que esa carbonatación ya está llegando a donde están alojadas las varillas de acero. Entonces ya se está pensando que puede existir un problema sello de corrosión. Entonces hay que proteger las estructuras para que ese CO2 y esa humedad no siga ingresando en la estructura. Obviamente, esto es en una estructura de prueba donde no tenía ninguna protección o una condición especial. Si lo hacemos bien desde el inicio, no tendríamos este inconveniente. Puedo evaluar permeabilidad, ¿verdad? Puedo evaluar con ASTM 1202. Hay equipos para evaluar la penetración de ion cloruro. Eh, Aquí está la categorización, ¿verdad? Un concreto de permeabilidad muy baja debe estar por debajo de los 1000 coulombs, ¿verdad? Un concreto que no tiene ninguna especificación va a estar arriba de 2000, 4000 coulombs, ¿verdad? Pero todo esto se puede medir, ¿verdad? Eso es lo que les quiero transmitir, que si ustedes tienen alguna condición muy específica, se puede medir. Esta es otra prueba, ¿verdad? Se sometió estas barras de ensayo a la condición de sulfatos en un ambiente externo. Y aquí, y aquí hay un ejemplo muy sencillo, miren, pues. Miren el daño de la primera muestra versus la segunda. Y alguien les puede decir, mira, pero si yo usé el cemento tipo 5, que es el cemento especial, ¿por qué se dañó? Y yo usé el cemento que es. Pero es que no es solo el cemento, son las condiciones que vimos anteriormente. Estas barras que se deterioraron mucho más que estas, tienen una relación de cemento de 0.65. Mientras que estas que duraron mucho más y mantuvieron su forma en mejores condiciones, tenían una relación de 0.39. Entonces, la cantidad de cemento que yo utilicé tiene que ver, no solo cuál, ¿verdad? Entonces, aquí es un ejemplo pues, bastante claro. Hablando de cemento y algunos tips, ¿verdad? Hay muchos tipos de cemento, ¿verdad? Y dependiendo de la clasificación, además utilizar la 1157, pero hay que saber elegir el mejor cemento o por lo menos acercarse con el proveedor de cemento y pedirle, mire, qué condiciones, qué propiedades o qué cumple este cemento para yo poderlo considerar. Entonces, normalmente nosotros en nuestros proyectos, cuando hay un proyecto, por ejemplo, en zonas marítimas, hacemos todas las pruebas de los cementos y compartimos un certificado donde garantizamos que el cemento cumple. Entonces, ya a nivel de especificaciones, pues ya ganamos un paso. Ya luego, pues habrá que aterrizar el diseño de mezcla, pero en general hay que saber elegir, ¿verdad? Hay uso general, alta resistencia inicial, moderado calor de datación, moderado o resistencia alta a los sulfatos, hay cemento de baja reactividad alcalicílice, hay cemento blanco. Digamos que las opciones están en el mercado. Entonces, si uno quiere hacer algo bien, tiene que salirse del chip, usar el mismo cemento siempre, y si hay una condición especial, habría que migrar a. Los retos, pues, un segmento de alto desempeño, ¿verdad? Hay que usar el adecuado, demandas y entregas. Hay un enfoque en reducción de huella de carbono, ¿verdad? A través del clinker, utilizar concretos más verdes. Los concretos con adiciones puzolánicas son concretos o son cementos muy verdes que se traducen a concretos verdes. Pues aquí, como les decía, en Latinoamérica, pues ya tenemos un camino ganado. A nivel de agregados, también es importantísimo porque el agregado ocupa tal vez un 75-80% del volumen del concreto. Entonces, mucha de la resistencia del concreto está dada por la capacidad o la densidad que tiene esa roca o esa arena. Si nosotros utilizamos un mal agregado, las cantidades de cemento se elevan muchísimo. Si utilizo un agregado de muy buena calidad, ya sea calizo o basalto, eso aporta muchísimo para realizar una mezcla mucho más óptima, mucho más económica, ¿verdad? Eh, ¿Qué es importante a nivel de agregados? Pues rellenar la mayor cantidad de vacíos. Por eso utilizamos varios tamaños. No debemos utilizar solo piedra o solo arena, sino que la combinación de ambos nos llena la mayor cantidad de vacíos. ¿Y qué pasa con ello? Que eso deriva en menos cantidad de agua, ¿verdad? Entonces, menos cantidad de agua, menos cantidad de cemento y puedo generar mejoras o más bajas en relación agua-cemento. Entonces, en la medida que ustedes pueden utilizar hasta 3 tipos de agregados, eso les va a ayudar a empaquetar mejor la mezcla. Aquí hay 2,
pero tal vez hay una roca intermedia acá que pueda lograr empaquetar otros vacíos por acá y nos da un mejor desempeño. A nivel de ASTM o de curva de agregados hay muchísimos, ¿verdad? Esas normas pues, las pueden descargar también del sitio del instituto, pero hay mucha variedad. Cuando yo logro utilizar una arena más dos tamaños de roca, pues logra empaquetar mejor una mezcla, ¿verdad? Características hay muchas, o sea, el agregado tiene muchas características y como les digo, es muy importante poder analizar y tener certificados de calidad de los mismos para lograr el mejor desempeño de las mezclas. Incluso con ello puedo evitar una reactividad alcali-sílice o generar arcillas que puedan deteriorar la estructura más adelante o generar manchas. Entonces, la calidad del agregado es algo que ustedes siempre, siempre deben tomar en cuenta. ¿Cuál es el reto de la industria? Pues tiempos de transporte, los costos o la disponibilidad. Generalmente las canteras están un tanto alejadas, entonces ya hay un tiempo de transporte o de costo, pero si logramos un agregado de buena calidad versus un agregado local de mala calidad, hay que hacer todo el análisis de diseño y de costos para poder tomar la mejor decisión. A nivel de aditivos, pues existe variedad de aditivos. El aditivo fluidificante nos ayuda a que cuando necesitemos una mezcla mucho más fluida como esta, no tenga que ser a punta de agua, sino que aplico un superplastificante que me da esa fluidez temporal mientras coloco y luego pues ya perderá ese efecto y fraguará a su tiempo, ¿verdad? Al tiempo normal. No afecta resistencia, no afecta fraguado. Pero aquí, este es un concreto que salió de la primera bachada, se le aplicó el fluidificante y lo llevamos a esta condición. Y podemos colocar estructuras importantes. Por ejemplo, con el mismo aditivo podemos lograr un concreto de 2,5, de 4 pulgadas, de 6, de 7,5, de 9, incluso llevar un concreto a flujo. ¿Qué cantidad de fluidez necesitamos? Pues dependerá del proyecto, de la línea de bombeo, pero los aditivos nos dan esa facilidad. No digamos un aditivo retardante o reductor de agua. ¿Verdad? Con este aditivo es que logramos reducir, por ejemplo, una mezcla que por metro cúbico tenga 200 litros de agua. Si yo utilizo un aditivo de este tipo, yo puedo reducir por lo menos 20 litros, ¿verdad? Y regresamos al concepto de durabilidad. Menos agua, un mejor concreto. Entonces, en la mayoría de proyectos debe estar, ¿verdad? El uso de aditivos. Por ejemplo, cada concreto de mixo listo que ustedes pidan o una concretera de concreto premezclado lleva estos aditivos, ¿verdad? Generalmente el reto es en el concreto hecho a mano o el concreto en obra, donde se utiliza el cemento, agua y agregados. Pero a medida que nosotros podamos ir sumando estas soluciones, nos da un mejor rendimiento económico y nos da concretos más durables. Pues es un aditivo también retardante que también nos ayuda a controlar temas de fraguado. El tema de fraguado es importante porque tiene que ver con el avance de la obra. Entonces, solo hay que garantizar que cumpla los tiempos adecuados para el avance de obra. Un aditivo incorporador de aire, pues nos ayuda, por ejemplo, en sabietas, en un reto lanzado. Ese porcentaje de aire ayuda a la proyección de la sabieta o del concreto y a la adherencia en la estructura. Generalmente con el acelerante en la punta de la boquilla de lanzado, pues se pierde el efecto, pero al final logra generar un mejor empaquetamiento de la mezcla a nivel de concreto. También se puede utilizar para generar concretos livianos, pero sí tenemos que tener cuidado que en un piso industrial no pueden utilizar aire, ¿verdad? Generalmente un piso industrial lleva un alisado y esas burbujas de aire suben, llegan a la superficie y pueden generar una delaminación de esa plaquita superior que va a generar muchísimos problemas. Entonces, no para pisos industriales. Microsílice es mucho más fina y más densa que el cemento, entonces aumenta la durabilidad. Es costosa, pero hay proyectos donde sí se requiere el uso de microsílice y esto podría aportar significativamente a que el concreto sea de mucha mejor calidad. Hay pigmentos y colorantes, que esto no es que afecte la durabilidad o que ayude a la durabilidad, pero en la medida que yo quiera una solución de este tipo, hay que tomar consideraciones adicionales para poder compensar que le estoy aplicando un colorante, ¿verdad? El mensaje es ese. Si yo le voy a aplicar algo adicional, algo extra, tengo que regresar al diseño. Miren cómo se va a comportar este colorante con la mezcla. Puede subir el aire, puede perder manejabilidad. Y entonces alguien que no sabe perder manejabilidad le va a echar agua para subirle. Y eso es un error fatal, ¿verdad? Entonces hay que considerar todas estas condiciones.
Impermeabilizante integral, pues aporta, ya vimos que a nivel de permeabilidad una reacción al cemento baja, más una resistencia mínima, más el impermeabilizante es la garantía, digamos, de que vamos a tener un concreto de muy buenas prestaciones para evitar que en un cisterna, en un tanque de agua, en una piscina, vamos a tener algún inconveniente. Lo que hemos dicho muchas veces es de que estos impermeabilizantes integrales realmente no sustituyen o no deberían sustituir completamente un tratamiento de la impermeabilización superficial que se haya planificado. Generalmente hay que verlo como un factor adicional de protección, ¿verdad? Porque posiblemente puede ser peor un reclamo por filtraciones o por problemas de humedad que haber invertido inicialmente en esto. Aunque hay proyectos exitosos donde el concreto impermeable ha funcionado sin tanta complicación. Las fibras ayudan, ¿verdad? El concreto es muy bueno a la compresión, no tanto a la tensión, y las fibras aportan ese esfuerzo adicional a la tensión o resistencia a la tensión. Entonces aumenta la resistencia al agrietamiento, o sea, que se agrieta menos, y disminuye la abertura de grieta. Entonces normalmente, si sabemos elegir la mejor fibra, ya sea sintética, metálica o macro o microfibra, pues nos va a dar una solución ideal. Nosotros a nivel de diseño cada vez estamos promoviendo más las fibras de cajón, ¿verdad? Ya antes se vendía, mire, cliente, este concreto le convendría utilizar esta fibra. Ahora muchos de nuestros concretos ya la iban a incorporar en el diseño, ya va incluido, ¿verdad? Es como en la hamburguesa, ¿verdad? Ya lleva el queso, ¿verdad? Que le da un mejor sabor. En este caso ya lo lleva. Ahora, si usted no quiere queso, lo podemos quitar, pero sabemos que le va a ayudar al concreto. La industria del concreto es difícil, ¿verdad? Hay mucho tráfico, hay problemas de manejabilidad, disponibilidad, entregas. Estas son fotos clásicas de cualquier ciudad, ¿verdad? Estas de Guatemala, pero creo que cualquier ciudad en Lima, en Buenos Aires, en Santiago de Chile va a ser igual. Entonces la logística de los recursos es importante. Ya para ir cerrando, porque me queda poco tiempo, perfecto todo a nivel de diseño, ¿verdad? Pero debemos garantizar que cuando ya se produzca el concreto a nivel industrial, se reproduzca correctamente. Para ello, pues no es tan complicado. Hay muchos software y sistemas de dosificación de mezclas donde nosotros como área técnica tenemos el control de las mezclas y lo que necesitamos es que se replique correctamente. Entonces hay un tema de calibración de básculas, variaciones o tolerancias máximas, y cumplimiento tanto a nivel de cemento, agua agregados o flujo de aditivos. Entonces, a la medida que tengamos ese control, según ACI 301, 318 y ASTM 94, podemos garantizar que las mezclas se están replicando. Al replicarla correctamente, tomar muestreos para llevar un análisis estadístico del desempeño de las mezclas y con ello tomar mejores decisiones, ¿verdad? Esa es una operación que fue mejorando en el tiempo y ya con valores cercanos a 7 de eficiencia, que según el ACI, pues ya cataloga, digamos, valores debajo de 7 en un cociente de variación de excelencia, ¿verdad? Entonces, eso es lo que tenemos que lograr y eso nos da tranquilidad que las mezclas se reproduzcan muy bien. Entonces, optimización de mezclas, ojo al cemento, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es el componente más caro del concreto. A medida que nosotros podemos optimizarlo, pero garantizando la calidad, nos va a ayudar. Los aditivos nos ayudan también a nivel de costos, pero nos ayudan a la trabajabilidad, ¿verdad? Para que sean mucho mejor tratados. Agregados, lo dije, ¿verdad? Tienen tanto impacto en la mezcla en sí para soportar la carga de compresión que deben ser de la mejor calidad disponible. Y esto solo para dejarles un brochazo hacia dónde vamos. Eh, Hay que salir un poquito de la caja o de las estructuras convencionales. ¿Por qué? Porque ya tal vez en Guatemala es algo que está desarrollándose más en este momento, pero en muchos países hay edificios de gran altura, pero se está cambiando mucho, ¿verdad? Antes muchos concretos de 4.000, 5.000 PSI, hoy por hoy ya hay estructuras, edificios de más de 30, 35 pisos que requieren concretos de 7.000, 8.000 PSI. Son concretos más delicados, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en los primeros niveles, como lo veían acá, es donde se utilizan los concretos de mayor resistencia, van en la parte inferior, ¿verdad? Luego pueden ir disminuyendo conforme sube el nivel de construcción, pero esos concretos más delicados van en los sótanos y en los primeros niveles, que es donde generalmente hay mayor complicación. Aquí ven ustedes la línea de bombeo, aquí va la otra línea de bombeo para fundir hasta aquí atrás, las grandes cimentaciones. Entonces, realmente es un reto garantizar la calidad en la ejecución para que el concreto pues cumpla con lo que debe cumplir. ¿Qué se viene? O cada vez hay más, pues aislamiento sísmico de base.
Ya hay varios proyectos que están trabajando este tipo de aislamiento que también ayuda a que las estructuras tengan menor demanda de ciertos esfuerzos para eh, que deban resistir, ¿verdad? Que dependamos propiamente del concreto, sino que disipa la energía del sismo. Entonces la demanda de la estructura pues va a ser menor. También hay proyectos que se están reforzando, ¿verdad? De estructuras existentes y como ven, hay amortiguamiento sísmico, tanto para estructuras de acero como estructuras de concreto, ¿verdad? Entonces hay muchas estructuras que se pueden recuperar, se pueden rehabilitar o darle mayor capacidad utilizando ese tipo de sistemas que también son una realidad. La impresión 3D, ¿verdad? Eso lo hemos fomentado mucho a nivel de progreso. Ya hay varias estructuras, ya hay un laboratorio completo impreso de 3D en la planta de San Miguel de Progreso y esto es parte de un futuro que cada vez es más presente. Y ahora sí, algo con lo que quiero cerrar es esto, ¿verdad? El concreto. En los primeros días debemos cuidarlo como si fuera un bebé, porque luego él cuidará de nosotros. ¿Verdad? Esto depende de nosotros también, ¿verdad? Diseñarlo bien, cuidarlo bien para que sea resistente y duradero. Y la otra, el concreto es tu amigo, es fiel y duradero, y hasta noble, porque en ocasiones carga con la culpa de los demás, ¿verdad? Entonces el concreto resiste tanto y es tan noble, digamos, ¿por qué? Porque tiene esa capacidad, esa bondad de ser durable, incluso, como les decía, protege al acero, ¿verdad? Otro elemento importante, pero realmente es algo con lo que tenemos que cuidar y depende de nosotros y de los que se sumaron a esta charla para poder comprenderlo mejor y tomar las mejores decisiones a nivel de diseño, de ejecución y construcción. Así que con eso termino. Muchas gracias. Ahí si me quieren contactar por LinkedIn, ahí con gusto estaremos en contacto y mi correo electrónico. Muchas gracias, Gabriel, justo en tiempo. Em, Muchas gracias por su presentación. Voy a revisar acá si tenemos, bueno, hay algunas felicitaciones acá. Tenemos 5 minutitos para poder ser puntuales con el tiempo para poder responder alguna pregunta. Mientras eso sucede, tal vez creo que es muy importante resaltar y justo cuando hacía la presentación, pensaba como en los puntos más importantes que abordamos el día de hoy, y quisiera como volverlos a traer sobre la mesa. El tema de la optimización del uso de los materiales, el poder promover las buenas prácticas y el uso de normas, estándares que hoy pues creo que para todos es más que conocido, que tenemos mucho más acceso a la información. Anteriormente era difícil encontrar un código, encontrar una guía, pero hoy incluso estamos tan saturados de información que creo que vale la pena recordar cuáles son las fuentes confiables, técnicamente confiables, ¿verdad? Para poder utilizar esa información. Eh, claro que es muy importante el promover las buenas prácticas y sobre todo, pues para nosotros los de corazón de concreto, también cuidar la reputación del material. Eh, pero creo que es importante asociado con el tema de durabilidad y sostenibilidad, y el concreto en nuestra región, también hacer un énfasis en la importancia de que pues como región, en el caso nuestro de Latinoamericana, nuestros recursos son limitados, y por lo tanto nosotros no podemos, no tenemos esa opción de hacer obras o de construir para un tiempo limitado y que bueno, ahora hay que derrumbarla y de nuevo hacer otro proyecto y de nuevo hacer otro puente porque eso pues no es acorde a nuestra realidad, y creo que encaja muy bien ese tema del concreto en nuestra región, que también debe ir enfocado a, pues, a la durabilidad y a la sostenibilidad. Somos países con recursos limitados y con necesidades muy importantes y muy similares en la región. Entonces, eh, creo que es importante reforzar ese tema. Eh, tenemos una pregunta acá y creo que justo nos da tiempo para responder una pregunta,
Y la pregunta dice, ¿qué tipo de cemento tiene mayor porcentaje de puzolanas y las grandes ventajas de esos porcentajes? Sí, gracias, muy buena pregunta. Esto es seguramente muy eh, normal en muchos países de Latinoamérica, pero el cemento de uso general, ¿verdad? O el UG, o el GU, según la normativa, estos cementos normalmente tienen un factor clinker mucho más bajo y tal vez porcentajes de puzolanas mayor al 30%. Esas bondades, digamos, lo que normalmente reacciona con algún material nocivo, en este caso una reactividad, está asociada principalmente al clinker, ¿verdad? Que es el material más reactivo y que puede reaccionar con la sílice de un agregado. Pero al reducir esa cantidad en porcentaje de la tonelada de cemento, las bondades son amplias, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no hay con qué reaccionar, ¿verdad? Mitiga, digamos, ese posible fallo. Entonces, respondiendo a la pregunta, es el cemento UG o de uso general, generalmente de 4000 PSI, pero según esa escala y la disponibilidad de pozolanas en la zona, por ejemplo, un cemento de mayor resistencia de 5000 o 5800 PSI también puede tener una cantidad de adición de pozolana que también lo hace viable para mitigar este tipo de impactos, ya sea a nivel de sulfatos o de incluso el calor de hidratación que se podría generar. Gracias, Gabriel. Surgieron ahora varias preguntas, pero voy a escoger una nada más. Y las otras, pues les pedimos comprensión para poderlas responder vía correo electrónico, ya que nosotros tenemos sus direcciones de correo. Y la pregunta que está acá, Gabriel, es acerca sobre su opinión de concretos con agregados reciclados y si en Guatemala, desde su conocimiento, ¿hay algo que esté avanzando en ese sentido? Gracias, muy buena pregunta. Sí, ya digamos a nivel interno en el proyecto de la Pedrera en zona 6 ya se están utilizando agregados reciclados de la misma demolición y trituración de las estructuras que eran existentes, ya se están utilizando. Aquí lo importante es que debemos utilizarlos en un porcentaje. Digamos, tenemos el total de agregado grueso y agregado fino, y este material se suma como un porcentaje de sustitución de los agregados premium, digamos. No se utilizan al 100% a menos que sea un concreto de bajo impacto, o una estabilización de suelos o algo distinto. Pero a nivel de concreto ya podemos sustituir 50, 100, 150 kilogramos. De un metro cúbico realmente es bastante. Eh, Nosotros lo que hemos hecho a nivel interno es que se han clasificado. ¿Por qué? Porque habían pavimentos de muchos años que era propiamente el pavimento y se generó ese material reciclado, un agregado grueso de muy buena calidad, ¿verdad? Porque con el tiempo el concreto sigue ganando resistencia. Y había otro tipo de desecho que era la demolición de paredes de block, que de hecho el block que se hacía antes de muy buena calidad, cuando lo analizamos y evaluamos todas las propiedades, como que fue un agregado más, nos dio muy buenas prestaciones, pero sí lo clasificamos en dos grupos. Entonces de ahí partimos con qué cantidad utilizarlo y poderlo aprovechar. Entonces sí es una realidad, ya se está utilizando y sí se puede, o sea, es sencillo. De hecho, tampoco da tanto el material como para utilizarlo al 100%, aunque se pudiera, no da. Entonces normalmente se va dosificando en pequeñas cantidades. Claro, Gabriel, y me imagino que también en esa clasificación ustedes tienen que evaluar si el agregado es reactivo, cuáles son los cambios que puede provocar en el diseño de mezcla, hasta donde, pues entiendo, por lo menos en Guatemala todavía no tenemos una norma, eh, Exacto. digamos, eh, que estemos utilizando. Eh, en Latinoamérica también todavía está en desarrollo. Creo que en Europa sí está un poco más avanzado, pero pues como mencionaba al final, hacia ahí vamos. Así que muy interesante pregunta. Por temas de tiempo, ya no tenemos más espacio para preguntas. Vamos a tratar de continuar con nuestra puntualidad en esta serie y sobre todo hoy que es un día particular, ya para todos los participantes, Gabriel me estaba preguntando si yo estaba intentando
competir con la inauguración del Mundial, pero no. Em, no, no era la intención, así que estamos justo a tiempo para que puedan ir a ver la inauguración. Nuevamente a todos los participantes, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Les recordamos que esta es una serie de 6 conferencias. La siguiente conferencia está programada durante el mes de julio, así que les pedimos que estén atentos a nuestros canales de comunicación. Y pues para quienes escucharon esta conferencia completa o bien ingresaron cuando ya había empezado o tuvieron que salirse y ya no están por acá, todas las conferencias de la serie están en nuestro canal de YouTube y esta también va a estar disponible a partir de la próxima semana. Así que sin más, Gabriel, nuevamente muchas gracias y a todos los que están unidos todavía, un saludo cordial desde acá de Guatemala y los esperamos en la siguiente conferencia. Muchas Hasta luego. gracias. Que tengan un buen día. Gracias.